Continuamos con microeconomía, con el plan de clase que corresponde a la semana que viene, 30 del 3, 3 del 4, con la teoría del productor, la oferta, segunda parte. Respecto a la bibliografía, vamos a seguir usando la bibliografía que veníamos usando, Economía para no economistas y Samuelson. Objetivo del productor. Nosotros vamos a ver aquí en estas dos presentaciones un productor que no va a ser beneficencia, sino que vamos a ver un productor, un empresario, un oferente que lo que va a buscar siempre es maximizar beneficios o, lo que es lo mismo, minimizar los costos en su producción, ir al mercado para obtener ganancias, beneficios. ¿Cómo maximiza él sus beneficios, sus ganancias? Cuando contrapone los ingresos totales, es decir, los precios y las cantidades de la mercadería que él lleva al mercado, vende, esos ingresos que él recibe, que se conforman por precios y cantidades de la mercadería, menos los gastos totales, los costos totales en que él incurre para producir. Esto es simplemente un análisis costo-beneficio. Si él recibe, él va a producir siempre que sus ingresos sean mínimos igual a sus costos. Si los ingresos son mayores a los costos, va a obtener beneficios, ganancias. De lo contrario, si los costos superan los ingresos, entonces va a tener pérdidas. Y tendrá que analizar qué decide. Entonces, siempre en esta toma de decisión, él va a estar sujeto para maximizar esos beneficios a tres restricciones. Una es la restricción técnica, que es cómo él combina los factores productivos para obtener, es decir, capital y trabajo, que son los dos que vamos a trabajar, para obtener un nivel de producción. Por ejemplo, tortas, mesas, sillas. Lo otro que vamos a trabajar nosotros en estas dos presentaciones es la restricción económica, que es la función de gastos. Para producir, él va a tener que incurrir en gastos. Y eso es lo que vamos a ver en la restricción económico función de costos. Y finalmente terminamos micro viendo la restricción del mercado, pero que no la vamos a ver ahora. La veremos en las próximas presentaciones. El primer tema que vamos a ver es la función de producción, es decir, cómo el empresario combina sus factores productivos, tierra, trabajo y capital para producir determinado bien. Por ejemplo, mesas, sillas, tortas. Vamos a ver la producción a corto plazo, producto total. Ahí vamos a ver el producto total, el producto marginal y medio, y esta ley que es muy importante porque marca y restringe al empresario en el corto plazo. Y luego vamos a ver la producción a largo plazo cuando todos los factores son variables. Y ahí vamos a ver el concepto de isocuantas y de los rendimientos de o a escala, crecientes, constantes y decrecientes. Vamos a definir ahora corto plazo y largo plazo y función de corto y de largo plazo. El corto plazo en economía es aquel periodo de tiempo durante el cual el productor no puede variar al menos uno de los factores productivos utilizados. ¿Sí? Un factor es fijo, por tanto, y el otro es variable. Entonces, ¿cómo representamos nuestra función de producción en el corto plazo? Bueno, vamos a poner producto total o función de producción o nivel de producción es igual a capital y trabajo. En donde nosotros vamos a trabajar siempre con estos dos factores productivos, en donde nuestro capital tiene esta rayita acá arriba porque va a ser nuestro factor fijo. Yo les voy a dar el ejemplo con una cocina y L va a ser los trabajadores. En el largo plazo, todos los factores productivos son variables. ¿Qué significa esto? ¿Que no hay factores fijos? Sí, hay factores fijos. Los edificios siguen estando, las tierras, las máquinas, las herramientas. Pero esto no condiciona al empresario. ¿Por qué? Porque es una variable que él va a manejar. Entonces decimos aquí que todos los factores son variables. Y por lo tanto, nuestra función de producción a largo plazo va a ser igual a la de corto plazo, lo único que nuestro factor, que antes era fijo, que era el capital, nuestra cocina, o nuestra tierra, o nuestro edificio, ahora va a ser variable. Ambos factores productivos son variables, por eso ninguno tiene rayita. Bueno, tenemos acá la gráfica del producto total o la función de producción. ¿Qué nos muestran? Las ordenadas nos muestra el producto total que obtenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cocina y somos chef y hacemos pasteles, hacemos tortas,
Entonces acá, ¿qué nos está mostrando? La cantidad de torta que hacemos. ¿Con qué? Con nuestro insumo variable, con nuestro factor variable, que son los trabajadores. Entonces, el producto total o función de producción nos muestra cómo nosotros combinamos nuestros factores productivos, el factor fijo, cocina, y el factor variable, trabajadores, para obtener determinado nivel de producción. ¿Sí? Con un trabajador y siempre la misma cocina yo voy a obtener 10 tortas. Si yo incorporo un nuevo trabajador voy a tener 25 tortas. El tercer trabajador me va a dar aproximadamente 30 tortas y así sucesivamente. ¿Qué vemos? Que el producto total, el número de tortas que yo obtengo a medida que aumenta la cantidad de trabajadores de mi factor variable, va aumentando. Estamos trabajando en el corto plazo. Aumenta hasta que llega un momento que se estaciona, que queda como casi constante. Del producto total derivamos al producto marginal. Acá vemos que el producto total tiene pendiente positiva y de este producto total, como pasaba con la utilidad total, obtenemos el producto marginal, como de la utilidad total obteníamos la utilidad marginal. ¿Qué es el producto marginal? Es el producto adicional suplementario que obtenemos al incorporar una unidad más del factor variable. Al incorporar un nuevo trabajador, vamos a obtener vamos a tener un producto adicional, seguimos incorporando trabajadores y sigue aumentando nuestro producto adicional. Pero va a llegar un momento en que ese producto adicional o suplementario que obtenemos comienza a decrecer a medida que aumenta la cantidad de trabajadores que incorporamos en la producción. ¿Y esto por qué? Por la ley de la utilidad marginal decreciente, la ley de la productividad marginal decreciente, que condiciona al empresario en el corto plazo. Finalmente, para terminar los tres productos de análisis, producto total, marginal y medio, ¿el producto medio qué es? El producto medio unitario nos muestra la productividad del trabajo, nos muestra la capacidad productiva de mis trabajadores, la capacidad productiva por unidad de trabajo. ¿Cómo se halla? Es el nivel de producción, el producto total, sobre la cantidad de trabajadores. Vamos a suponer que yo tengo 100 en mi cocina, mis pasteleros hicieron 100 tortas. Bueno, voy a dividir 100 tortas y tengo 10 trabajadores, 10 chefs, bueno, sobre 10. Entonces, ¿qué me va a mostrar? La cantidad que me rinde cada trabajador. Entonces me va a mostrar que cada trabajador me hace 10 tortas, me rinde 10 tortas. ¿Sí? Me muestra la productividad del trabajo. Y vemos que la pendiente es positiva, pero llega un momento que también comienza a ser negativa. ¿Por qué el producto marginal, es decir, el producto adicional suplementario que yo obtengo al incorporar un nuevo trabajador, llega un momento que comienza a decrecer y hasta se vuelve negativo? Esto es a causa de que en el corto plazo el empresario se enfrenta a la limitación de los rendimientos marginales decrecientes, de la productividad marginal decreciente. ¿Qué nos dice? Que cuando nosotros tenemos un factor fijo y a ese factor fijo se le aumenta el uso de un factor variable, los instrumentos resultantes de la producción llegará un momento en que serán cada vez menores. En otras palabras, ¿qué nos dice esta ley? Que si yo a un factor fijo le agrego sucesivas dosis de un factor variable, el producto total, el producto que yo obtengo va a comenzar a decrecer. El producto adicional, no el producto total, sino el producto adicional que yo obtengo por cada trabajador que adiciono, va a comenzar a disminuir y hasta puede ser negativo. Entonces, ejemplo con la cocina, con un ejemplo de un libro norteamericano, Frank, de la cocina y los trabajadores. Vamos a suponer que yo hago tortas y contrato pasteleros, contrato chefs para que me hagan postres. Entonces tengo un chef y obtengo 10 tortas. Tengo la misma cocina en el corto plazo y contrato un nuevo trabajador y aumenta mi producción. Mi producto, por cada trabajador que yo incorporo, mi producto adicional crece, mi producto marginal suplementario crece. Obtengo más tortas. Pero ¿qué pasa cuando yo
teniendo mi cocina, yo le sigo incorporando trabajadores. Va a llegar un momento que el producto adicional o suplementario por cada trabajador comienza a decrecer. ¿Por qué? ¿Porque son malos estos cocineros, estos chefs, estos pasteleros? No, porque se comienzan a molestar, porque el lugar físico donde yo los tengo ya no es suficiente para que ellos puedan desempeñar sus tareas. Entonces, el producto adicional o suplementario comienza a estancarse, a decrecer y hasta puede ser negativo, porque los pasteleros tienen solo una cocina, se comienzan a chocar, se caen las tortas, los pasteles. Entonces, el producto adicional decrece. Esto pasa en el corto plazo porque el empresario en el corto plazo no va a poder contratar otra cocina. Ejemplo numérico del mismo que les di de los rendimientos marginales decrecientes en el corto plazo. Entonces tenemos acá factor fijo, la cocina, por eso hice 1, 1, 1, porque no varía. El factor variable, los trabajadores, los pasteleros, los chefs que producen las tortas. Tenemos 1, acá 2, acá 3. Vamos incorporando nuevos trabajadores. El producto total, ¿qué es? Es la combinación de capital y trabajo que me dan un nivel de producción. Por ejemplo, 10 tortas. Si yo tengo solamente un trabajador, la cocina con un trabajador, voy a tener 10 tortas. Si yo a la cocina, a la misma cocina le incorporo 2 trabajadores, voy a tener 24 tortas. El tercer trabajador me va a dar, voy a obtener con el tercer trabajador 39 tortas y así sucesivamente. La cantidad de tortas aumenta. El producto marginal dijimos que es el producto adicional suplementario de incorporar una unidad más del factor variable. Entonces, ¿cómo varía el producto marginal? Por cada trabajador que yo adiciono a la producción. ¿Cómo se halla eso? Bueno, es la derivada del producto total sobre la derivada del factor variable. Pero nosotros lo hallamos haciendo el producto total posterior menos el anterior. Entonces, por el nuevo trabajador que incorporamos, por el nuevo chef, vamos a tener 14 tortas más. Teníamos 10, incorporamos el segundo trabajador y ¿cuánto me da de tortas más? 14. El tercer trabajador, que vamos a hacer 39 menos 24, nos va a dar 15. Y ahí vimos que el producto adicional o suplementario, las tortas de más que me da la incorporación de un nuevo trabajador, crece. Pero a partir del cuarto trabajador, ¿qué es lo que notamos? Que comienza a decrecer. ¿Por qué? Porque comienza a funcionar en el corto plazo la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Que si yo al factor fijo cocina le incorporo sucesivas dosis de trabajadores, va a llegar un momento que la cantidad de tortas que estos hagan va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Porque estos se van a molestar. Lo mismo pasa con el producto medio. El producto medio es el producto total sobre el nivel de producción. Producto total, ¿sí? Producto total sobre el nivel de producción. Entonces, si yo acá tengo sobre el factor variable, ¿verdad? Producto total sobre el factor variable. Entonces, 10 dividido un trabajador me da 10. 24 dividido 2 me da 12. 39 dividido 3 me da que el producto medio, la productividad de cada trabajador, es 13. Si yo incorporo el cuarto, ¿qué me dice? Vemos que se estanca, que ya el cuarto trabajador, la productividad no sigue aumentando como pasó de 10 a 12 y a 13, sino que se estanca y luego empieza a decrecer con el quinto trabajador. En la producción a largo plazo, nosotros vamos a tener que todos nuestros factores productivos son variables. Y nos referimos entonces a las isocuantas y a la tasa marginal de sustitución técnica, que tienen un paralelismo con las curvas de indiferencias del consumidor. ¿Qué son las isocuantas? Bueno, cuando hablamos de isocuanta hablamos de igual cantidad. La isocuanta, ¿qué nos muestra? Bueno, es el conjunto de todas las combinaciones posibles de factores variables, capital y trabajo, que generan un determinado nivel de producción para el empresario. Este empresario, como ahora los dos factores productivos son variables, va a poder hacer la combinación que él desee. Y al igual que pasaba con las curvas de indiferencia, va a tener
va a poder sustituir un factor por otro. ¿Sí? Si, por ejemplo, quiere producir con más trabajo y menos capital, lo puede hacer. Puede sustituir tantas unidades de capital para obtener más unidades de trabajo y viceversa. Dado una tecnología, él va a hacer distintas combinaciones de capital y trabajo con las cuales va a tener el mismo nivel de producción. ¿Sí? La tasa marginal de sustitución técnica, que nos muestra la pendiente de las isocuantas, es el costo de oportunidad de los factores productivos. El concepto de isocuanta es una forma de representar en el largo plazo la existencia de que todos los factores productivos utilizados son variables. Al igual que pasaba con el consumidor, que no tenía una única curva de indiferencia, bueno, el productor no tiene una única isocuanta, sino que tiene un mapa de isocuantas. ¿Qué es lo que nos muestran? El proceso productivo del empresario, donde él, haciendo distintas combinaciones de factores productivos y dada una tecnología, va aumentando su proceso productivo, su nivel de producción. Cuanto más alejadas del origen, estas isocuantas, mayor es el nivel de producción. En la producción a largo plazo, entonces, nosotros vamos a alterar todos los factores productivos. Vamos a hacer la combinación de capital y trabajo que decíamos dada la tecnología y por lo tanto vamos a alterar la escala de producción, teniendo así distintos rendimientos a o de escala, que pueden ser, esos rendimientos a escala pueden ser constantes, decrecientes o crecientes. Primero se los voy a definir y luego vamos a ver el ejemplo. Los rendimientos constantes a escala implica que yo voy a aumentar la utilización de factores productivos, capital y trabajo, y la producción va a aumentar en igual proporción. Es lo que se llama también la escala mínima eficiente. Los rendimientos a escala decrecientes implica que yo voy a aumentar la utilización de factores productivos, pero la producción va a aumentar en menor proporción. Es también lo que se llama deseconomías de escala. Y por último tenemos los rendimientos crecientes, los rendimientos a escala crecientes o lo que llamamos economías de escala, que es cuando aumentamos la utilización de factores productivos, capital y trabajo, y la producción aumenta más del doble, más del triple o más del cuádruple. Aumenta en forma exponencial. Vamos al ejemplo. Yo voy a seguir con el tema de la cocina y los trabajadores y las tortas, porque así seguimos así ustedes ven la diferencia en el corto plazo. Entonces acá en el largo plazo, ¿qué vamos a ver? Nosotros tenemos un nivel de producción, tenemos una cocina, tenemos 16 trabajadores y esos 16 trabajadores me producen 1000 tortas. Pero yo estoy en el largo plazo y quiero aumentar mi producción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a reformar mi cocina y en vez de una, voy a, donde había una sola cocina, voy a utilizar un espacio que tenía para X cosa para agrandar la cocina. Y entonces en vez de una cocina voy a hacer 2 cocinas paralelas. Y voy a duplicar el factor trabajo. O sea que duplico el factor capital en el largo plazo y duplico el factor trabajo. Cuando nosotros tenemos rendimientos constantes a escala, ¿qué va a pasar? Bueno, yo voy a variar el capital y el trabajo, los voy a duplicar y la producción va a aumentar en igual proporción, se duplica. Yo de una cocina paso a 2 cocinas, de 16 trabajadores paso a 32 trabajadores y de 1000 tortas voy a obtener ahora 2000 tortas. Es decir, aumento, duplico mis factores productivos y la producción se duplica en igual proporción que la utilización de los factores productivos. Rendimientos constantes a escala o la escala mínima eficiente. Cuando los rendimientos son decrecientes, nosotros duplicamos los factores productivos, pero sin embargo, en vez de obtener igual proporción, vamos a tener menos tortas.
Va a aumentar la cantidad de tortas, pero en menor proporción que la cantidad de factores productivos utilizados. Voy a tener, voy a aumentar, pero de 1000 voy a pasar a 1700. O sea, duplico los factores productivos y va a aumentar mi producto, pero en menor proporción. Y las economías de escala es cuando duplico mis factores productivos y mi producción aumenta más del doble. ¿Sí? De 1000 tortas paso a 2200 tortas cuando tengo economías de escala. Entramos en la última etapa del análisis, en la etapa B, análisis de costos. ¿Qué son los costos? Son los gastos en los que incurre el empresario para producir. ¿Cómo vamos a medir los gastos? La unidad de medida va a ser unidades monetarias. Al igual que pasaba con la función de producción, vamos a tener el corto plazo, porque acá vamos a tener un factor fijo y los demás factores van a ser variables, y en el largo plazo todos los factores son variables. Entonces, bueno, en el corto plazo vamos a empezar a definir. Tenemos el costo total. ¿Qué es el costo total? Representa el gasto monetario total mínimo necesario para obtener cada nivel de producción. A partir de este gasto, de este costo, se pueden calcular todos los demás. ¿Y cómo se halla? Es el costo fijo más el costo variable. El costo fijo hace referencia a los factores fijos y no depende del nivel de producción. Vamos a suponer que nuestro factor fijo es el capital, es el precio del capital por el capital, así lo hallamos. ¿Sí? Por ejemplo, tasa de interés por capital. El costo variable hace referencia al factor variable, por ejemplo, a los trabajadores, y se halla precio del factor trabajo por el trabajo. ¿Sí? Es decir, el salario por el trabajo, y así hallamos el costo variable, o sea, el precio del factor variable por el factor variable, ¿verdad? Por el número de trabajadores, por ejemplo. El costo marginal es el costo adicional suplementario de producir una unidad más. Si yo quiero producir en vez de 100 tortas, una torta o 110 tortas, bueno, ¿cuánto es el gasto adicional suplementario en el que yo voy a incurrir para aumentar mi nivel de producción? Es el costo total, es la variación del costo total sobre la variación del nivel de producción. El costo medio o costo total medio es el costo unitario de producción, ¿verdad? Se halla el costo total sobre el nivel de producción. Vamos a suponer que el costo total es de 1000, el costo total son 1000 unidades monetarias, y mi nivel de producción son 100 tortas. Yo voy a dividir 1000 dividido 100, me da 10. ¿Qué me está diciendo? Que el costo unitario de cada torta son 10 unidades monetarias. Y lo mismo, la misma lógica para el costo fijo medio y el costo variable medio. El costo fijo medio, ¿qué es? Es el costo fijo sobre el nivel de producción. ¿Qué me va a dar eso? Bueno, ¿cuánto es mi gasto fijo según mi nivel de producción? ¿Cuál va a ser mi costo fijo unitario por producir cada torta? ¿Y cuál va a ser el costo variable medio? Es el costo variable sobre el nivel de producción. También, cuando nosotros ponemos medio, estamos hablando del costo fijo unitario, del costo variable unitario, del costo total unitario por producción. ¿Sí? Bien. A largo plazo, los conceptos son todos los mismos. Lo único que acá, como todos los factores son variables, nosotros vamos a hablar de costos en general. Sí vamos a seguir hablando de costo marginal y medio porque son muy importantes para el empresario en la toma de decisión. Y ya los manuales más modernos hablan de lo que llamamos los isocostos. Entonces, ¿qué son los isocostos? Es una línea, igual que la recta presupuestaria para el consumidor. Los isocostos es la recta de costos, es una línea de isocostos que ahora la vamos a ver, es el conjunto de todas las combinaciones de factores que implican el mismo gasto o costo para la empresa. Es otra forma de representar a largo plazo los costos.
Acá tenemos ejemplo numérico de nuestros costos, ¿sí? Del costo fijo. Acá tenemos el nivel de producción, acá tenemos el costo fijo, ¿sí? Que es, bueno, que lo hallamos, que dijimos que se halla, que es el precio del factor fijo por el factor fijo, el costo variable, que es el precio del factor variable por el precio del factor variable por el factor variable, el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, 50 más 0, 55, perdón, 55 más 0, 55, 55 más 30, 85, y así sucesivamente. Costo total, la suma de estos dos costos. El costo marginal, que es el costo adicional suplementario, que es la variación del costo total dada la variación del nivel de producción. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Bueno, un economista puro y duro, ¿qué serían? Derivadas. ¿Nosotros qué hacemos? 85 menos 55, 30. 110 menos 85, 25. Y así sucesivamente. ¿Y el costo medio? ¿Qué es? El costo medio es el costo total medio, ¿sí? Es el costo total sobre el nivel de producción. ¿Sí? El costo medio, que dijimos que es el costo unitario, que se halla, es el costo medio, acá representa el costo total medio, que es el costo total sobre el nivel de producción. ¿Tá? Entonces, 85 dividido 1, 85. ¿Sí? El costo total, 110 dividido 2, 55. Y así sucesivamente, el costo total medio, ¿sí? Vamos al costo total, 130 dividido 3, 43,3. Es lo que acabamos de ver, pero en forma numérica, que les puede resultar más claro para saber cómo se halla. Acá tenemos la gráfica, ¿sí? Vemos que el costo total fijo y variable lo vamos a graficar según el tiempo, porque acá el corto plazo importa. Con el costo total, cuando nosotros diferenciamos costo total fijo y variable, es porque estamos en el corto plazo. Entonces, en las ordenadas vamos a poner unidades monetarias sobre tiempo y acá la cantidad de los factores utilizados. Entonces, bueno, estas gráficas las tienen muy bien en Samuelson. Acá tenemos el costo fijo, que es independiente del nivel de producción, el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, y el costo variable, que depende del nivel de lo que querramos producir. Acá tenemos también la misma gráfica, pero un poquito distinta, pero es lo mismo, pero se las puse porque según el manual que ustedes vean, la gráfica puede tener la forma anterior o esta, en donde acá es el costo variable, porque tenemos el costo total, tenemos el costo fijo y la diferencia entre ambos sería el costo variable. ¿Tá? Lo mismo, unidades monetarias sobre tiempo en las ordenadas y acá la cantidad de producción. Este es el nivel de producción, lo que yo voy a producir. Después acá que tenemos el costo marginal, el costo total medio y el costo variable medio, que como ven ustedes los graficamos en gráficas diferentes porque la unidad de medida es diferente. Acá en los anteriores teníamos unidades monetarias y tiempo. Acá en el costo marginal, total medio y costo variable medio, las unidades de medida cambian en las ordenadas. Van a ser unidades monetarias y nivel de producción. Entonces, bueno, tenemos acá el costo marginal, ¿sí? Que es el costo adicional de producir una unidad más. Y acá tenemos el costo medio y el costo variable medio. Por lo general, cuando no le ponemos, acá no se le pone nada, se le pone costo medio, estamos hablando de los costos totales medios. ¿Sí? Bien. Y acá la representación gráfica de los isocostos, que hay un paralelismo con la recta presupuestaria del consumidor. Los isocostos vendrían a representar los costos a largo plazo del empresario. Lo representamos por una recta a esos isocostos, en donde la combinación de distintos factores productivos, dado
implican el mismo gasto para el empresario. Eso es lo que nos está diciendo, ¿tá? Él va a poder hacer, dado los precios de los factores productivos, acá en la ordenada tenemos el costo total sobre el precio del capital. Y acá tenemos en las abscisas, ¿tá? Esta es la ordenada en el origen y esta es la abscisa en el origen, nos muestra el costo total sobre el precio del trabajo. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, lo mismo que nos decía la recta presupuestaria. ¿Sí? Nos muestra todas las combinaciones de capital y trabajo que puede hacer el empresario, ¿tá? Incurriendo con el mismo presupuesto. Dado sus gastos, ¿sí? Él puede hacer distintas combinaciones según el precio del capital y del trabajo. Supongamos que se encarecen las máquinas y herramientas, él puede sustituir, al subir el precio de las máquinas y herramientas y él teniendo el mismo presupuesto, él puede aumentar el consumo del trabajo y viceversa. ¿Por qué? Porque estamos en el largo plazo y todos los factores son variables. Samuelson no habla de isocostos, esta terminología ustedes la van a ver en economía para no economistas, y es simplemente para que ustedes, es una terminología moderna que es muy utilizada y tiene un paralelismo con el consumidor. Y para terminar, el óptimo del productor, que es un concepto que lo van a ver desarrollado en economía para no economistas, en Samuelson no, son terminologías más modernas y análisis que simplemente lo que yo trato es de acercarlos a un poquito a otra terminología, pero sin que se compliquen. Entonces, el óptimo del productor, ¿qué nos muestra? Bueno, nos muestra justamente la combinación de los factores productivos que se representan en las isocuantas en el largo plazo, cuando estas hacen tangencia con los gastos en que incurre el empresario, los isocostos. Ahí obtenemos el óptimo del productor, que es aquella combinación de factores productivos que generan determinado nivel de producción con el menor costo posible. ¿Sí? Él aquí minimiza costos o maximiza producción con un nivel de costo dado. Y con esto terminamos. Espero que lo hayan entendido y si no, vía foro estaremos viendo todas las dudas. Gracias.